un podcast de Cooperativa. Les decía hace un ratito que vamos a hablar sobre esto que tanto nos está afligiendo una vez más, el tema de los incendios. Ya se han detenido a 2 personas, se han encontrado rastros, ¿no es cierto?, de intencionalidad con líquidos acelerantes en algunos lugares de los incendios. Muchos focos siguen activos todavía. Hay, ¿no es cierto?, alerta roja en sectores de la Araucanía. Bueno, en fin, todos los años tratamos de entender más, de escuchar diversas opiniones sobre este tema. Lo que vamos a hacer ahora con el ingeniero industrial académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH, Leoncio Briones. Hola Leoncio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Muy bien, vamos a partir por la actualidad misma, que tiene que ver con la discusión sobre la ley de incendios, ¿verdad? Que el presidente pidió que por favor se ponga en tabla, que por favor se apruebe, y es una ley de incendios que tiene varios puntos, desde lo punitivo, pero también otros aspectos, como por ejemplo esto de que las forestales, que si bien son a veces pequeñas empresas subcontratadas o que trabajan para las grandes forestales, no puedan explotar el suelo hasta muy cerca de las viviendas, o sea, dejar un buen espacio entre las viviendas y la explotación del suelo, entre otras cosas. A ver, ¿qué opinas tú, Leoncio, sobre este tipo de herramientas para prevenir o para, prevenir estos incendios? Bueno, es complejo en realidad, porque si fuera tan fácil solucionar algunos problemas de la sociedad como dictar leyes, habrían mucho menos problemas. La realidad es que, siendo correcto lo que dice la ley, todo lo que se podría hacer en este momento se puede hacer sin necesidad de ley. Y lo que hace falta es los recursos para poner en marcha todas esas medidas. Uh-huh. Sin ir más lejos, los planes de este tipo los tiene la CONAF desde hace 15 o 20 años. Esos planes existen, y lo que no tiene CONAF... ¿Qué tipo de planes? Como lo que usted menciona, de tener zonas donde no se pueda plantar o desarrollar actividades, alejado de las casas y de los bosques. Pero si no es por todo ley, eso existe. Pero tiene que ser por ley que no esté permitido. La CONAF no tiene autoridad en ese sentido sobre las empresas. El Estado tiene toda la autoridad en este momento para hacerlo, ¿no? Usted me está preguntando sobre la ley. Sí. Y eso es todo lo que contiene la ley, se podría hacer sin ley. Lo que falta es recursos. No faltan normas, faltan recursos. Obviamente, si se pone una ley, va a seguir la situación igual que ahora, si no se ponen recursos detrás de esa ley. Se lo pregunto porque ayer el senador Quintana en el primer café hablaba, a propósito de las dificultades de esta ley de incendio, del lobby que han hecho y siguen haciendo las forestales para evitar justamente ese aspecto de la ley que estábamos conversando. Sí, pero mire, si usted lo toma de otro punto de vista, si tomamos la diabetes, por ejemplo, que tiene que ver con las actitudes de las personas, si con una ley se pudiera curar la diabetes, lo habrían hecho hace tiempo. No es así. La ley está bien intencionada, no está mal intencionada. Igual que los planes que tiene CONAF hace mucho tiempo. Lo que falta son recursos para implementar esas medidas. Claro. Mire, la CONAF gasta en este momento más o menos $150 millones anuales en combate a los incendios. Y las empresas privadas otro tanto, o sea, $300 millones anuales. Si, sin embargo, lo que se gasta en prevención en la propia CONAF es un 5% de eso. Entonces, mientras no, todo lo que dice la ley es respecto de prevención, de tratar de evitar que se produzcan los incendios. Lo que se necesita es dinero detrás de eso para que esas medidas se puedan implementar. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué medidas se pueden implementar para la prevención de incendios? Leoncio, todos los años hablamos nosotros sobre el tema, cada vez que hay incendios de gran magnitud con distintos expertos, y siempre se habla de la prevención, pero pareciera que
a veces hay cierta impotencia porque hay comportamientos humanos o no sé qué, que no se logra llegar a esa solución. Y además ocurre en tantos países como Estados Unidos, como también en España, como no solamente en Chile. Algo hay también ahí que pareciera que no se puede manejar. Sí, claro. Lo que pasa es que hay un problema de rentabilidad política. Fíjese usted qué pasa en un país europeo donde hay un choque de trenes. Inmediatamente llega el presidente del gobierno con su traje de emergencia y hace un punto de prensa. Eso trae rentabilidad política inmediata. ¿Ha visto usted alguna vez a un presidente celebrando que llevamos un año sin choque de trenes, por ejemplo? No, porque la prevención no tiene rentabilidad política. Y eso es un problema, no es porque los políticos sean malos, es un problema de las sociedades modernas. Se requiere para la vida de los políticos rentabilidad política inmediata. La prevención no tiene rentabilidad política, ni mucho menos inmediata. Entonces la única forma de atacar este problema, y esto se da en cualquier ámbito, no solamente en los incendios forestales. El problema de la prevención, como no tiene rentabilidad política, necesita que existan acuerdos que vayan más allá de los periodos presidenciales o parlamentarios, que sean políticas de Estado. Esa es la única forma en que se puede tener recursos para la prevención en cualquier ámbito. No, sí, eso, en cualquier país, claro, no solo en Chile. Pero yo le digo que en todos los países, en muchos países, y Chile incluido, a pesar de las medidas de prevención, las que sean, me imagino que en esos otros países donde hay más recursos, debe haber más dinero puesto para la prevención, igual sufren de estos incendios tremendos. Entonces hay casos, hay momentos en que no hay prevención que valga y que el fuego es así, que no da tregua y que no hay prevención que alcance. Es que justamente ese es el error. Creer eso es un error. Porque la prevención requiere trabajo, necesita esfuerzo y necesita recursos. Y se habla mucho de prevención, pero no se hace prevención. Las medidas preventivas, por eso le decía al principio, CONAF tiene planes de prevención de hace mucho tiempo y se los entrega, como no tiene recursos para implementar esos planes, se los entrega a los municipios. Los municipios los archivan porque tampoco tienen recursos para implementar esos planes. Y se habla mucho de prevención, pero no se trabaja ni se gastan recursos en prevención. A ver, estaba viendo acá, en octubre del 2025, el presidente Boric dice, presenta plan de acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales junto a ministro del Interior y Agricultura, estuvo ahí en terreno con la gente de CONAF, con bomberos, en fin. Y que dice que dijo que Chile cuenta con más de 160.000 millones de pesos para prevenir, mitigar y controlar los incendios a través de este plan, ¿no? Que bueno, y también hablando de que existe una mayor capacidad del Estado para responder a estas emergencias, bueno, en fin, y que existen más recursos comprometidos. Todo eso no es suficiente, entonces. Por supuesto que no. Sí, dígame, ¿qué es lo que usted ve que se hace como prevención? Lo que hacen es hacer campañas publicitarias, repartir trípticos, pero eso no es hacer prevención. La prevención son planes como ese que contiene la ley, pero con recursos. No hay recursos. Obviamente no es que la ley vaya a impedir que se produzca la prevención, pero no va a ayudar en nada si no trae recursos equiparables a los que se gastan en apagar incendios. Apagar incendios está muy bien. Chile tiene nivel mundial en eso, y ahí se comparte el gasto entre la empresa privada y el Estado. Pero claro, ahí llegamos a $300 millones anuales. Mientras no se gaste algo equivalente en prevención, que son planes como eso que usted decía, de hacer que limpiar, separar los bosques de las zonas urbanas, claro, hay que hacerlo. Pero eso requiere dinero y eso se hace durante el invierno, no se puede hacer durante la época de los incendios. Ahora, esto de la cifra que yo le decía, estos 160.000 millones de pesos en este último plan, ¿es muy poco? Es poco, claro. Okay. Claro, porque, dígame.
No, sí, o sea, eso es poco. Entonces, dice, hay que hacerlo en el invierno, como decía, ¿no es cierto? Estamos conversando con Leoncio, que es ingeniero industrial, ¿verdad? Y hablando de la prevención, pero Leoncio Briones, perdón. Y entonces, vamos a la prevención. Entonces, todos los años hablamos del tema de la prevención. Primero, prevenir que no ocurran, que no haya personas que por negligencia o intencionalidad provoquen los incendios, pero también, ¿qué más se puede hacer para prevenir? Claro, lo que pasa es que usted sabe que en Chile prácticamente el 100% de los incendios forestales se producen por las personas. No son catástrofes naturales como alguien dice por ahí. Son producidos por las personas. De ese 100%, más o menos el 50% es intencional. Y el otro 50% es alguna torpeza que realiza la gente. Entonces, los planes de prevención incluyen preparar las zonas de interfaz donde se juntan las viviendas con el área agrícola o forestal. Prepararlas durante el invierno, lo cual significa retirar maleza, eliminar eso, preparar vías para que puedan llegar rápidamente en las brigadas forestales o los bomberos. Durante el verano, todo esto se tiene que hacer durante el invierno. Y además hay que hacerlo no en cualquier parte, hay que tener un estudio claro de dónde son las zonas de mayor riesgo de incendios forestales. Entonces todo eso requiere inteligencia en el sentido de tomar datos, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento en la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. Estamos desarrollando un gemelo digital de los incendios forestales, tomando información histórica para esto. Entonces se requiere capacidad material y también inteligencia para combatir el incendio antes que se produzca, para hacer la prevención. Claro, ustedes dicen tienen una base de datos de 150.000 siniestros ocurridos a lo largo de Chile. Sí. Entonces, ¿en qué podría ayudar esto? ¿Y por qué recién ahora se está haciendo esto y no antes? Y si esto que se está haciendo de alguna manera se traspasa a las autoridades, las que sean, para que se puedan poner en práctica. Sí, lo que pasa es que tradicionalmente se han usado variables atmosféricas y de vegetación solamente, de esos 150.000 incendios que usted dice. Y eso da un rango de precisión de predicción bastante bueno, que es lo que hace la CONAF hace mucho tiempo. Nosotros estamos incorporando cerca de 100 variables adicionales para poder hacer una mejor predicción de dónde van a ser los incendios forestales, porque no es en cualquier zona de interfaz, es en determinados puntos, pero además tenemos el problema del cambio climático, lo cual hace que esos incendios se vayan moviendo, no sean estáticos. Entonces la realidad de este año va a ser distinta del año siguiente y por supuesto a la de hace 10 años. Entonces tenemos que tener un sistema de inteligencia que nos permita ir anticipándonos a esos problemas que van a ir ocurriendo, que tienen que ver con el cambio climático y también con otros factores ambientales. Claro, tengo entendido que alguien lo dijo, que los incendios son un barril sin fondo porque esto se debe al cambio climático. Y entonces, que por eso la única respuesta es la que tú dices, la prevención. Ahora, cuando hablamos de prevención y hablamos, ¿no es cierto?, y tú nos cuentas lo que están haciendo ahí en la facultad, ¿no? Está probando algoritmos y predecir con un alto grado de certeza dónde es posible que se produzca un siniestro. En eso están trabajando. El hecho de que podríamos imaginarnos qué diría este estudio a estos algoritmos, a ver en qué lugares podemos imaginarnos que es muy posible que se produzca un incendio. Es que, mira, primero el cambio climático no produce incendios forestales. Ya conversamos que son provocados por las personas. Lo que produce el cambio climático es las condiciones favorables, claro, para que el incendio se propague, pero siguen siendo generados por las personas. Sí. Ahora bien, lo que nosotros estamos haciendo en nuestro gemelo digital
es incorporar variables que tienen que ver con el comportamiento de las personas precisamente. Y entonces hemos logrado mejorar estamos en este momento calibrando el modelo, no tenemos un resultado definitivo aún, pero estamos logrando, gracias a incorporar variables relacionadas con la vegetación, con el comportamiento de las personas, incluso con gobernanza, estamos logrando mejorar el porcentaje de precisión de la predicción de los lugares de mayor riesgo de incendios forestales. ¿Y eso para qué sirve? Sirve justamente para tomar las medidas antes de que se produzcan los incendios, durante la temporada de incendios. Además de lo que conversamos de preparar el entorno apropiadamente, también se pueden, por ejemplo, lo que nos dice nuestro modelo es que, aunque parece lógico, pero cerca de los cuarteles de policía, en cualquier entidad, bomberos o cosas así, a mucha distancia de eso se producen los incendios. Entonces, claro, uno puede pensar en tener equipos de policía, de bomberos que vayan a los lugares donde en los modelos predicen que se van a producir incendios, y entonces actúa como un disuasivo para las personas que son las que producen los incendios. Entonces, mientras más precisa sea la inteligencia, más preciso pueden ser las medidas que se tomen preventivamente para impedir los incendios forestales cuando se producen las condiciones que facilitan los megaincendios especialmente. ¿Y cuándo estaría, digamos, listo este proyecto y que podría ponerse al servicio del país? Nosotros esperamos tenerlo listo en marzo. Vamos a trabajar en el verano para esto, lógicamente, porque entendemos que es un gran servicio que la universidad, como universidad pública, le puede aportar al país. Y no es fácil llegar a estos resultados que estamos obteniendo, por eso le contesto la pregunta de por qué no se hizo antes. Es un trabajo de años, no es de un momento para otro. Poder manejar toda esa información, agregarle los datos que le estamos agregando ahora y mejorar la capacidad de predicción. Es un trabajo que inició hace mucho tiempo la CONAF. Estamos trabajando con datos que ellos nos están proporcionando, lógicamente, y estamos mejorando mucho esa capacidad de predicción. Bueno, esperanzador lo que nos cuenta Leoncio, ¿eh? Ojalá que resulte y que pueda ponerse a disposición, porque podría ayudar mucho en esto que, como bien dices, es fundamental, la prevención. Le damos las gracias a Leoncio Briones, ingeniero industrial académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH. Hasta cualquier otro momento, seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Que te vaya bien. Chao. Igualmente, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Osvaldo Lizama ahora nos va a invitar a descubrir las mejores series, películas que nos están ofreciendo las plataformas a través del streaming. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buen día. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Vamos a comenzar con una película muy comentada en las últimas semanas, y no solamente por el contenido de la película, sino por lo que dijo su protagonista. Esta es la nueva película de Matt Damon y Ben Affleck. Esto es El Botín. From the outside looking in, it seems simple. Seize the cash, count it, and turn it in. El Botín es la nueva película de Matt Damon y Ben Affleck, una película de acción que cuenta la historia de un cuerpo policial que tiene una tarea bien difícil, un trabajo bien complicado. Ellos se encargan de encontrar y destruir dinero sucio, este dinero que viene del crimen organizado, narcotraficantes, qué sé yo. Ellos se encargan de agarrar estos botines gigantes, por eso se llama la película así, y hacerlos desaparecer de una manera legal. Bueno, se encuentran un botín de $20 millones y comienzan obviamente las dudas éticas sobre qué hacer con este dinero, y uno lo primero que se le viene a la mente pica. De esto que va desapareciendo cada vez más el dinero, porque eso es lo que pasa por la mente de estos personajes. Lo devuelven, lo reportan, se lo roban, sí. No, pero tú dijiste al principio que está dando tanto que hablar. ¿Alguna polémica?
Sí, no es una polémica en particular de la película, pero es algo que dijo su protagonista Matt Damon. Antes de ir con eso, contarles que esta es una película esencialmente de acción que yo te diría, Cecilia, funciona bastante bien. No es la mejor película que tiene Matt Damon y Ben Affleck, pero es una película entretenida que mantiene el suspenso constante a lo largo de las 2 horas y es una historia bien interesante. Pero ya lo adelantabas tú, la elegimos por lo que dijo Matt Damon promocionando precisamente esta película, que es de la plataforma Netflix, porque plena promoción el actor deslizó una crítica o evidenció un poco la forma que tiene Netflix de producir contenido, de producir series y películas. Y la verdad es que dio cuenta de que Netflix tiene efectivamente una fórmula que busca mantener la atención de los espectadores que ya no están en su mayoría en las salas de cine, ya están en la casa. Y ahí Matt Damon hablaba de que es muy difícil mantener el nivel de atención. Están los niños, están las mascotas, están los vecinos, están los ruidos de la calle, etcétera, que te van interrumpiendo estos visionados, y lo que hace Netflix es básicamente exigirle a los productores que repitan una especie de fórmula, es decir, que incluyan, por ejemplo, una escena de acción espectacular en los primeros 5 minutos de película, algo que en el cine tradicional no ocurría muy frecuentemente, o por ejemplo repetir la trama 3, 4, hasta 5 veces durante toda la película para que las personas que se asume están mirando el celular mientras también ven Netflix o ven alguna otra plataforma, retengan lo que está ocurriendo en la película. Y la verdad, Cecilia, es que en esta cinta, El Botín, no me di cuenta porque estaba mirando el teléfono. La verdad es que sí. La verdad es que no ocurre tanto lo que dice Matt Damon, pero sí esto de repetir la trama durante varias escenas ocurre. No me he dado cuenta yo de eso. Mira, hay películas que sí lo tienen y películas que no lo tienen. Al ser una Netflix en particular, una productora que saca cerca de 1000 títulos al año, la gran mayoría de estas películas, de estas series, tienen esta narrativa. Pero no entiendo por qué lo critica, si hace parte, me imagino, de la estrategia, de otra plataforma, es otra manera de mostrar un producto. No es que lo critique Matt Damon. Matt Damon solo da cuenta de lo que le pidió Netflix. Y causó mucho impacto en la prensa. Porque y quizá la primera vez que alguien cuenta así tan abiertamente. Tan abiertamente que existe una fórmula para crear contenido. Ahora, si nos vamos hacia atrás, Cecilia, el cine comercial también tiene una fórmula para vender boletos en los cines, y eso es reconocido, solo que no es muy común que se hable abiertamente de cuáles son las estrategias de los estudios, y acá Matt Damon la verdad es que desnuda completamente a Netflix, que es la casa donde está albergada esta película El Botín. Lo habrá hecho para promocionar la película, lo habrá hecho, se le salió, a mí me parece que se le salió un poco, y que da cuenta un poco de la transparencia que hay a la hora de hacer películas por parte de Matt Damon, que está muy metido también en esta película. Así que, sí, dime. ¿Y esta es verdad que está basada en un hecho real? Sí, está basada en una historia real, particularmente un escuadrón policial de Miami, donde deben abundar este tipo de hallazgos de grandes cantidades de dinero en efectivo, y alguien tiene que hacerse cargo de esto, y acá está contenida en esta historia, que es una historia de traiciones, es una historia en la que tú piensas, en un momento dices, ya sé lo que está pasando, pero que te da un giro bien importante, bien actuada por parte de Matt Damon, no tan bien por parte de Ben Affleck, que me dio mucha risa porque saca a relucir mucho su entre comillas, buen español. Recordemos que estuvo con Jennifer López por segunda vez hasta hace poco. Sabe hablar español, y acá dice muchas frases en español más o menos nomás, para los que hablamos español todos los días, pero... Chapuceando, sí. Claro, chapuceando. Y se agradece que trate de hablar otro idioma y le dé una frescura a esta película, que, lo decía hace un ratito, está por lejos de ser la mejor película de Matt Damon o la mejor película de Ben Affleck, pero es muy entretenida y es una película netamente de acción para los amantes de este género. Esto es, entonces, El Botín, y la pueden encontrar en Netflix. Perfecto. Quedémonos en Netflix con una serie que repite o utiliza un poco esta estructura que dice Matt Damon, pero lo hace de muy buena manera, porque es una tremenda serie y una tremenda historia. Esto es Él y Ella. I used to think that when bad things happen that it was just random chaos.
Él y ella es una miniserie que está disponible en Netflix con sus 6 capítulos y que está protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, dos buenos actores, y que funciona como un impecable thriller en el que una pareja, obviamente compuesta por estos dos actores, se ve enfrentada ante un asesinato en el que ambos parecen estar involucrados. ¿Cómo? Y ahí cada uno tiene su versión. Ella, por un lado, es una periodista que investiga este caso con sus propios intereses, con su propia agenda, y él, Jon Bernthal, es un policía que intenta resolver este caso, pero que tiene un evidente conflicto de interés con los involucrados en el asesinato. No lo voy a contar porque sería un spoiler. Y ahora, pero cuando tú me dices que compiten de alguna manera para resolver el caso, ¿eso es? Entre él sus y la versiones se periodista. enfrentan. Es decir, ella tiene una versión de lo que pasó, él tiene otra versión de lo que pasó, y todo eso va confluyendo en el pasado en común que tiene esta pareja que se separó durante un año tras la muerte de su hijo y no se sabe muy bien qué pasó durante el último año. Es una historia bien retorcida que tiene a la venganza como motor principal y que está fuertemente influenciada y anclada por el pasado y estos flashbacks. Es decir, uno constantemente ve a este policía y esta periodista que están enfrentados por cómo se maneja el caso a nivel mediático, se filtran algunas cosas. A eso me refiero con que se enfrentan sus versiones. Él, por ejemplo, está algo en la intimidad y ella después lo dice en la prensa, o él hace un avance en la investigación y le da una pista errónea a la periodista para equivocarla y se vaya. Entonces, se nos está... Espera, Osvaldo, a ver si podemos... Te mueves un poquito para mejorar la comunicación porque se nos entrecorta. O sea, a ver, ¿quién tiene... entre uno y otro se van, digamos, tirando pistas falsas. Exactamente. Y eso porque, Cecilia, están involucrados en el crimen. Pues, de una u otra manera, uno va haciéndose la idea a medida que va avanzando la serie, pero lo más interesante de toda esta producción es el final, porque en los últimos 5 minutos te cambia completamente el rumbo de la historia, te hace una tremenda revelación y te muestra finalmente a las motivaciones y a quién es finalmente el asesino de todo este caso, y uno queda peinado para atrás. Es uno de los elementos más llamativos de Él y Ella, esta serie que está disponible en Netflix con sus 6 episodios, así que la recomendamos. Es una historia atrapante, un thriller muy interesante que va mostrando cómo un mismo hecho puede ser contado de distintas maneras, pero que al final tiene un giro bien impresionante que te saca un poco de todo lo que te ha mostrado, y la verdad es que te deja ahí muy impresionado. Hay que ver si esa pareja se salva o no. Sí. Okay. ¿Para qué vamos a decir más cosas? Son 6 episodios entre 40 y 50 minutos dura cada uno, pero así que buena. es para maratonearse la Cecilia, porque la verdad es que te atrapa con cómo se va contando. Y obviamente tiene estos elementos que comentaba Matt Damon, esto de grandes escenas de acción, esto de irte enganchando, de repetir la trama, así que está bien construida en ese sentido Él y Ella. Y vamos a finalizar la recomendación de hoy con algo que ha estado muy presente en los medios especializados, en los críticos de cine, los críticos de televisión, que es la nueva serie de HBO Max. Esto es El Caballero de los 7 Reinos. I was squire to Sir Arlen of Pennytree. Ya, esta serie, vamos a avisar inmediatamente, tiene que ver con el universo de Game of Thrones, pero afortunadamente, Cecilia, no es necesario haber visto ningún producto de Game of Thrones para entender esta historia sobre un caballero errante, un caballero que no tiene casa, que no tiene castillo, que no tiene dinero y que solo vaga por el mundo medieval gracias a su fuerza, y su escudero, un pequeño niño llamado Egg que aparentemente tiene orígenes reales, es parte de la realeza, aunque el caballero no lo sabe. Esta serie se acaba de estrenar en HBO Max con su primer capítulo, una historia que, para los que les interesa Game of Thrones, está ambientada 100 años antes de los eventos de la serie, pero no tiene mucho que ver con lo que finalmente ocurre en la serie. Y eso es muy interesante del Caballero de los 7 Reinos, porque toca una tecla muy distinta a la que tocaba la serie original. Esta está despojada del drama, despojada de la seriedad
precariedad y las traiciones que abundaban en Game of Thrones, y se nutre más de la comedia y de la ternura para contar su historia. Es esencialmente una historia de un viaje de descubrimiento, una serie sobre la amistad entre este caballero y este joven escudero, una historia que escala a límites épicos. Tiene un final increíble esta historia. Yo la conozco porque leí los cuentos en los que se basaron esta producción, y es una serie que promete bastante. No va a ser muy larga, no va a tener más de 2 temporadas, incluso puede tener una sola temporada, pero es una historia que aporta bastante a los fanáticos del universo de Game of Thrones, pero a los que no les gusta el universo de George Martin, van a encontrar una historia tierna, una historia envuelta obviamente en un contexto medieval, con todo lo que eso involucra, con las justas, con los caballeros, con reyes, pero siempre visto, y esto también a diferencia de Game of Thrones, siempre visto desde la plebe, visto desde el pueblo llano que se muestra en esta historia. Hay mucha pobreza, mucha precariedad, y eso también obviamente dista mucho de lo lujurioso que era Game of Thrones y lo lujurioso también que es La Casa del Dragón, que es la otra serie derivada. Una serie recomendada para los fanáticos y los no fanáticos de este universo, así que El Caballero de los Siete Reinos los dejamos recomendados entonces en HBO Max. Tiene un solo capítulo y la verdad es que ya encantó a la crítica, así que promete harto esta serie, que se va a estrenar domingo a domingo en HBO Max. Si quieren ver algo tierno, divertido y reírse un poquito, esta serie es para ustedes. Perfecto, muy buenas las recomendaciones de Osvaldo Lizama hoy. Muchas gracias, Osvaldo. Será hasta la próxima semana con más. Un abrazo, Cecilia. Un abrazo. Muy bien. Chao. Chao. You know every night in the Seven Kingdoms then? The good ones. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa. I'll get some. Where? Boys, stop gaping. See to my horse. I'm not a stable boy, my lord. Not clever enough. I know I'm just a hedge knight, but sometimes I think there could be more.